Bueno, pónganse cómodos. Estamos hoy estrenando formato tipo seminario, que es de verdad muy chévere, y les recomiendo a todos pues que tomemos nota, porque todos estos conceptos que estamos viendo es muy importante que los repasemos. Es súper importante que los repasemos. Y bueno, saludamos también a la gente que está en nuestros canales. Entonces aprovechen este formato seminario. Tenemos 3 bloques, este es el segundo bloque, y acompáñeme por favor a su Biblia al Salmo 147 del 2 al 3. Salmo 147 del 2 al 3 dice lo siguiente: el Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel, sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Y Señor, gracias, Señor, nos disponemos, Señor, a recibir de tu palabra, Señor, a recibir tu enseñanza, Dios. Hoy te clamamos, Señor, que cada familia que está acá representada, Señor, seas tú sondeando todos nuestros corazones, Señor, seas tú mostrándonos, Señor, esas áreas, Señor, como nos explicaba Iván, Señor, que aún no te hemos entregado, Señor. Que podamos ver la victoria en estas áreas, Señor, esas áreas de pronto que no vemos, Señor, o que nos acostumbramos, Señor, de pronto a convivir en derrota, Señor. Hoy con autoridad espiritual, Señor, declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que ningún enemigo, Señor, ninguna potestad, principado que venga del enemigo, Señor, tiene autoridad sobre nuestra vida ni sobre nuestro corazón, Señor. Y hoy declaramos libertad sobre nuestras vidas, Dios, en el nombre de Jesús, y con el poder de tu Espíritu hemos orado. Amén. Bueno, como lo hemos venido hablando, el deseo del corazón del Señor es que nuestro corazón esté sano, es que nuestro corazón esté bien. Y si nos ponemos a pensar, una de las consecuencias o uno de los reflejos de nuestro corazón es lo que nosotros reflejamos en nuestra vida exterior. ¿Sí se dan cuenta? Gracias. Cuando estamos amargados, cuando estamos de pronto molestos, cuando estamos de mal genio, esto es un reflejo de cómo está nuestro corazón. Incluso a veces uno dice, bueno, listo, mi estado de ánimo, pero a veces mis finanzas, mis negocios, mis relaciones, mi matrimonio, el estado en cómo usted está hoy en estas áreas es un reflejo de lo que está en su corazón. Así es. Y lo hemos venido hablando, y gracias a Iván porque nos dio todas las bases que necesitamos para entender este tema. Entonces, pensemos siempre que esto es como un espejo, ¿no? Y por eso la importancia de que aprovechemos este ayuno y evaluemos cómo estamos. Porque si de pronto te has acostumbrado a vivir triste o a vivir en un área en derrota o en estancamiento, muy seguramente hay un problema en tu corazón que el Señor quiere que hoy salga, no mañana, hoy tiene que salir. Y es nuestra responsabilidad como instrumentos que todos nos conectemos con el Señor y entendamos qué áreas de nuestro corazón debemos entregar. Aquí les cuento algo de infidencias. Algunos conocen nuestro testimonio con mi esposa. No es el escenario para contarles todo el testimonio, porque pues no queremos que lloren más de la cuenta normal. Vamos a hablar solamente un poquito de algunos temas. Pero nosotros hace más de 15 años más o menos tuvimos mala suerte de alguna manera o buena suerte podríamos llamarlo también hoy en día, porque el Señor aprovechó esa circunstancia que vivimos para sanar nuestro corazón. Pero nuestro hogar fue totalmente destruido, totalmente. Matrimonio destruido. Nuestra hija pequeña en ese momento sufrió todas las consecuencias de una separación y de un divorcio que no son menores. Para los que han pasado por eso entienden que no es menor el tema, es complejo, es complicado. Y más allá de que la típica frase es, oiga, démonos otra oportunidad, el Señor puede hacer cosas maravillosas en nosotros, sí, es cierto, pero yo tuve que hacer un cambio en mi corazón para poder reconstruir mi hogar. No funciona diferente, o sea, no es que el pastor me oró allá y entré al curso de madurez espiritual que decía Ivancho ahorita y ya, salí y me di otra oportunidad con mi esposa y todo funcionó perfecto. No funciona así. Nosotros tenemos que tomar una decisión individual y tenemos que sanar nuestro corazón. Si yo no hubiera pasado por un proceso de sanidad interior, jamás hubiera podido volver a amar a mi esposa, jamás hubiera podido ser el papá que Dios quería que yo fuera para mis hijos. Imposible, no funciona así. Entonces el reto que tenemos hoy es
precisamente de tener una conciencia de sanidad interior en nuestro corazón, porque de allí es donde nace lo que todos vivimos en el exterior, lo que vives en tu trabajo, lo que vives en tu matrimonio, lo que vives en tus finanzas, lo que vives en tus pruebas, tu estado de ánimo, todo depende de cómo estés adentro. Y por eso el título de este segundo bloque es ¿te quieres sanar? ¿Te quieres sanar? Porque increíblemente ustedes no se imaginan la cantidad de personas que reconocen de alguna manera que tienen un problema, que necesitan ser sanados, pero no se quieren sanar. Es raro, ¿cierto? Suena como un contradictorio. ¿Cómo así? ¿Me quiero sanar? ¿Tengo un problema? Pues no me quiero sanar. Pues no, porque es que a veces ni siquiera queremos perdonar. No somos capaces de perdonar, como nos decía Iván ahorita. No somos capaces de dejar la vida que llevábamos atrás. Uy, no, hasta allá no me pidas, Señor. La vida anterior que yo llevaba no la quiero dejar. Allá no te metas. Y seguimos enfermos. Y seguimos viniendo a todos los ayunos, mes tras mes, año tras año, con el mismo problema. Si hoy en día tienes un desierto muy largo, muy seguramente el Señor te está hablando hoy de que tienes que hacer un cambio interior. Y eso es de lo que vamos a hablar un poquito hoy en los 34 puntos que tengo un poquito más que tú, Ivancho, entonces vamos para adelante. Pero tome nota porque esto se pone supremamente interesante. Entonces la pregunta de hoy es, ¿quieres sanarte? ¿Quieres sanarte? Pues yo sí me quiero sanar, porque dígame aquí quién no se enferma. Todos nos enfermamos, ¿no? O levanto la mano el que no se enferma. Todos nos enfermamos y nos vamos a enfermar mañana, desafortunadamente, por lo menos cuando estemos en este mundo que es temporal, nos vamos a enfermar. Todos tenemos que ir al médico en algún momento. Y eso no solamente pasa en nuestro exterior, en nuestro cuerpo físico, sino también pasa en nuestro corazón. Entonces hoy vamos a dividir este tema, este segundo bloque de seminario, en 2 capítulos, y es que para sanarme yo necesito tener en cuenta unos requisitos. Eso no es magia, hay unos requisitos, pero segundo también hay unos obstáculos que tenemos que tener en cuenta. Y nosotros, habiendo recibido al Señor en nuestro corazón, pues tenemos que ser conscientes de esos obstáculos y de esos requisitos que tenemos hoy que poner en práctica. Entonces tome nota porque vamos con todo a cubrir. Primer capítulo, requisitos. Entonces, el primer punto es reconocer que necesitamos sanarnos. Tenemos que reconocer que necesitamos sanarnos. En el Salmo 103 dice: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Entonces, este versículo me gustó mucho porque así como con esa vehemencia en este salmo se dice, oiga, tenemos que reconocer al Señor que está allá, que somos de Él, somos de su prado, somos ovejas de su prado. De esa misma manera nosotros tenemos que reconocer que tenemos problemas, que a veces estamos enfermos. Y muchas veces lo que ocurre es que tenemos negación. Oiga, no, sí, estoy enfermo, pero después voy al médico. Me pasaba mucho a veces con mis abuelitos o con mis papás cuando tenían alguna enfermedad, alguna cosa, y nos pasa a nosotros también, pero quiero poner ese ejemplo médico, y es, yo le preguntaba a mi abuelito, ¿estás bien? Me decía, sí, estoy bien, no pasa nada. Y yo sabía que estaba mal, pero él decía, sí, yo estoy bien. No quería el doctor, no quería reconocer. Entonces entramos en un proceso de negación que no es ni 5 sano, porque Iván también nos lo aclaraba hace un rato. Si yo no reconozco que tengo un problema, va a ser imposible que me sane. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Cuando esta pequeña dolencia que yo tengo y empiezo a acostumbrarme a tener esa dolencia en mi corazón y me la empiezo a aguantar, empieza a pasar el tiempo y de un momento a otro, ¿qué pasa? Termino yendo a urgencias. ¿Ya qué? O sea, ya terminé yendo a urgencias. Ya cuando el dolor no me lo aguanto, termino yendo a urgencias. ¿Qué pasó? Perdí tiempo, mi salud se deterioró. Seguramente puse a perder tiempo también a mi familia por no ir a tiempo al médico, o incluso la enfermedad se me complicó más, que es lo que generalmente pasa con una enfermedad. Por eso los doctores siempre dicen, oiga, qué chévere que vino al médico rápido porque le descubrí a tiempo su dolencia. El Señor nos está hablando, nos está diciendo, hey, yo estoy acá, venga ya, no se espere hasta mañana, no se espere otro año en venir y reconocer que tiene un problema y que tiene una situación que usted debe tratar. No se espere a ir a urgencias.
No se espera ir a urgencias. ¿No se han dado cuenta cuando uno va a urgencias? Todo es de afán, entonces toca prender el carro, quién maneja, sale uno en pijama con un zapato de un color, el otro zapato de otro color. O sea, es todo como sobresaltado, todo atropellado. Y el Señor no quiere eso. El Señor está interesado en tu corazón, está interesado en la persona en la que te quieres convertir. Entonces es muy importante, fundamental, que no te esperes a tocar fondo, sino que reconozcas que tienes un problema. Y como decía el pastor Mario hace un rato, todos tenemos problemas. El Señor me decía esta mañana en mi devocional, pues porque muchas veces cuando hablamos de sanidad interior hablamos del pasado. No, es que cuando era chiquito me maltrataban y me pegaban con el cable de la plancha y no sé qué, y entonces estoy hoy en día traumatizado por eso, etcétera. Pero el Señor también me mostraba que como nos vamos a volver a enfermar, pues también tenemos que empezar a tener un sistema de decisiones en nuestra cabeza y en nuestro corazón que nos permitan sanarnos rápidamente cuando tengamos un problema mañana. ¿Alguien te va a hacer daño mañana? Seguro que sí. ¿Alguien te va a defraudar mañana? Segurísimo que sí, segurísimo. ¿Un jefe te va a tratar mal mañana, te va a hacer mala cara? Segurísimo que sí. Entonces tenemos que estar preparados para no entrar en un proceso de amargura, entrar en un proceso otra vez, odio a mi jefe, odio al mundo, odio a todo el mundo, necesito una ametralladora porque no me aguanto más. No, tenemos que reconocer que tenemos ese problema y empezar a madurar espiritualmente para saber afrontar esos problemas que van a venir mañana. Entonces, muy importante, número 1, tener o reconocer que tenemos un problema. Pero bueno, vamos a seguir en este ejemplo médico. Y vamos al segundo punto o al segundo requisito para nuestra sanidad interior, y es: debemos buscar la sanidad. En 2 Corintios 13:11 dice lo siguiente: en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración. ¿Busquen qué? Su restauración. No me la tiene que buscar el pastor, ni mi esposa, ni mis hijos. Yo la tengo que buscar. Busquen su restauración. Hagan caso de mi exhortación. Miren lo que dice Pablo acá, nos está más o menos rogando: hey, por favor, busque su restauración, no siga igual, busque su restauración, busque su restauración. Sean de un mismo sentir. Esto me parecía muy chévere, porque sean de un mismo sentir es: oiga, no busque usted la restauración, que usted es el que está mal. Todos tenemos que buscar la restauración. Mismo sentir, todos los que estamos acá en la iglesia, recibiendo el día de hoy. Pensemos en que siempre necesitamos tener esa restauración. Entonces, número 2, paso 2, requisito 2, buscarla. Entonces, por ejemplo, ya reconocí que tengo la enfermedad, ya sé que tengo una enfermedad, digo, bueno, tengo un problema, como lo hablábamos ahorita. Paso 2, tiene que llamar a pedir la bendita cita al médico. Llame y pida la cita, busca la cita, sea inquieto por saber cómo está su corazón. Pregúntese cómo está. El Señor nos dice en su palabra: yo sondeo su corazón. Pidámosle al Señor que sondee nuestro corazón, porque hay muchas situaciones a veces en donde a veces no nos damos cuenta que estamos enfermos, y el que se da cuenta es el vecino. Oye, ¿usted por qué está tan mal geniado? Lo veo como cabizbajo. Le contaba al pastor esta semana que tengo un vecino, y es increíble, ¿no? Él es musulmán, de la parte de Nigeria, musulmanes, que en Nigeria el 50% son cristianos y el otro 50% son musulmanes. Yo no sé, ese señor parece que tuviera síndrome de reina de belleza, ¿no? El señor siempre se está riendo, me impacta. Tiene una actitud de alegría en todo momento espectacular. Me llamaba mucho la atención porque decía: oiga, yo a veces me pasa una bobada y a veces salgo de la casa cuando se me quedan las llaves o algo así. Salgo aburrido, salgo triste, salgo haciendo mala cara. Qué chévere aprender cuando tú tienes el corazón sano, reflejas afuera cómo está tu interior. Entonces yo digo: ese señor está contento, ese señor está chévere, quiero ser como él. No le dije que me invitara a su iglesia, no, ya lo estoy invitando a la mía, pero me hizo reflexionar. Oiga, qué señor tan alegre, tan simpático, tan amable, me impresiona. Entonces, regresando a este segundo requisito que necesitamos buscar esa sanidad y entendamos que nadie lo puede hacer por mí. En este caso no puedo decirle a mi secretaria que pida la cita al médico, me toca buscarla a mí, es intransferible. Yo tengo que buscar mi sanidad, yo tengo que tener esa intención de ser sano para salir de esa zona en donde eventualmente puedo estar estancado. Requisito número 3, vamos a seguir avanzando, tome nota.
esta sí es impajaritable porque está en todas partes, pero que es perdonar. Pero el pastor Mario, dentro de su programación de seminarios, va a tener un bloque especial en los ayunos que vienen, muy concentrada en el tema de perdón. Entonces, no voy a profundizar en el tema, pero solamente le quiero dejar una frase, que si hoy usted está enfermo y hoy usted se quiere sanar, como es el nombre de este mensaje, ¿te quieres sanar? Tienes que perdonar. Fácil. En una sola frase, sin profundizar en versículos ni nada de eso. Si usted tiene algo hoy contra alguien y si sale de aquí sin perdonarlo, usted no se va a sanar. Facilito. No se va a sanar. Imposible. Vamos con el paso número 4. Y este me encanta porque aquí tenemos muchas cosas y el Señor me hablaba mucho de que tenemos que romper mentiras. Tenemos que romper mentiras que no nos dejan estar sanos. Efesios 4, 17, 32 dice lo siguiente: vivan como hijos de luz. Así que les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más con los pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Cuando nosotros creemos mentiras y vivimos con mentiras y nos acostumbramos a vivir una vida de engaño, es imposible que nosotros estemos sanos, es imposible. Es muy complicado, porque, por ejemplo, una de las mentiras más comunes que vemos en estos procesos de sanidad interior es que yo no puedo decidir sobre mi restauración. Claro que sí puedes decidir, claro que sí puedes reconocer que estás mal, claro que sí puedes pedir la cita al médico, claro que sí puedes buscar con intencionalidad ir al médico. ¿Uno puede decidir dejar de comer chatarra? Sí, ¿cierto? Yo sé que al pastor no le gusta mucho, pero sí podemos decidir dejar de comer chatarra. Tú puedes decidir estar sano. Es una mentira cuando te dicen, uy, no, eso es muy complicado, usted no se puede salir de eso. Y me acuerdo hoy de un amigo que me decía, incluso fue bautizado en una iglesia y me da tristeza recordarlo hoy en día, no sé qué será la vida de él, pero él estaba por allá en Chile, con unas dificultades complicadas en su trabajo, lo cual lo hizo buscar al Señor, buscó al Señor, fue bautizado, salió de esos problemas que tenía y dejó de congregarse un buen día. Yo le preguntaba, oye, ¿por qué dejaste de congregarte? ¿Qué pasó? ¿No te volvió a ver en la iglesia? ¿No te volvió a ver volver a hablar con temas del Señor, de la Biblia? Y me decía, es que yo no estoy dispuesto a pagar el precio de lo que me pide el Señor. Me dio mucha tristeza oírlo hablar así, no, yo no puedo pagar el precio, eso es muy complicado, eso es muy difícil. Entonces, sí hay un precio que pagar, por supuesto, pero son mucho más los beneficios que nos da el Señor. Y uno de ellos es que hoy el Señor quiere que estemos sanos. ¿Ustedes creen que fue casualidad que el pastor tiene en un calendario? No, nos tocó sanidad interior estas semanas. Es porque necesitamos sanarnos. Necesitamos sanarnos. Necesitamos abrir nuestro corazón, reconocer que tenemos un problema, buscar al Señor y dejar de creer cosas que no nos dice el Señor. Como por ejemplo que no podemos decidir por nuestra restauración. Si hoy estás embolatado, estás apretado, estás atado con un tema que no te deja progresar, estás con una pregunta muy fuerte que quieres hacerle al Señor y no puedes salir adelante, hoy es el día para que rompas esa mentira y digas, Señor, tú viniste acá a restaurarme, yo sí puedo escoger ese camino de restauración. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy y vamos a estar haciendo el día de hoy en este seminario. Segunda mentira que hay que romper, las terapias de conversión. La agenda progresista, para los que no han oído, está en redes sociales, está en todas partes, está avanzando a una velocidad vertiginosa, sobre todo por la juventud, sobre todo por nuestros hijos. Y hablan mucho ellos, sobre todo la gente que lucha mucho contra el tema de identidad de género, sobre las famosas terapias de conversión. Critican mucho a ciertas iglesias y no voy a entrar en polémicas si las iglesias lo hacen bien o mal. Nosotros acá nos basamos en lo que dice la Biblia. Pero un proceso de sanidad interior no es un proceso donde acá nos vienen a lavar el cerebro ni nos vienen a poner choques eléctricos para que recibamos al Señor en tu corazón, que recibas al Señor en tu corazón. Es un engaño, es una mentira. No se dejen creer el cuento de las famosas terapias de conversión. Acá lo que queremos hacer, o lo que el Señor nos dice, es que Él ilumina nuestras tinieblas. Él viene a iluminar nuestras tinieblas. Él viene a decirte, oye Andrés, ese pedacito de tu corazón no me lo has entregado, quiero que me lo entregues.
Y te está diciendo, a cada uno de nosotros nos está diciendo hoy algo que tenemos que sanear en nuestro corazón para poder ver la victoria que Él nos ha prometido. Entonces, una mentira al tema de terapias de conversión. Como decía Iván, el Señor está tocando la puerta, no te está obligando a nada. Tú simplemente tienes que abrir tu corazón y darle la oportunidad para que te transforme. Otra mentira importante que hay que romper: creer que mi pecado no tiene consecuencias y acostumbrarme a él. Me impresionó mucho el ejemplo y lo hemos venido hablando con Pato, de este señor que le golpeó a su hijo, ¿no? Pero a veces pensamos y el enemigo nos llena la cabeza de que no hay consecuencias con nuestro pecado. Ay, no pasa nada, todo el mundo lo hace, la típica. Pero si yo le pego a mi esposa, le pego a mi esposa un puño y después me arrepiento, claro que el Señor me perdona, obvio, Él es grande misericordia. Él me da una nueva oportunidad, no para que le pegue más, no, me da una nueva oportunidad para que lo haga bien esta vez, para que me recupere, para que me restaure. Pero mi esposa va a quedar con un morado en la cara, y se va a demorar unas semanas en recuperar no solamente su cara, sino su corazón. O sea que si usted cree la mentira de que el pecado no tiene consecuencia, está mal, porque todos los pecados tienen consecuencia. Mire, volviendo al tema del rey David que mencionaba ahorita Iván, un hombre conforme al corazón de Dios entró en pecado con Betsabé, tuvo un hijo y el Señor enfermó de muerte a su hijo y murió. ¿Tuvo una consecuencia su pecado? Claro que tuvo una consecuencia. Entonces nosotros no podemos estar corriendo nuestros límites y pensar que lo que hacemos no tiene consecuencias. Si le hiciste daño a alguien, el Señor te perdona, el Señor te restaura, pero tienes que sufrir la consecuencia de que esa persona tiene que tener un tiempo de recuperación, un tiempo de restauración. Y si maltrataste a alguien, hoy es el día que le pidas perdón también. El Señor restaura nuestro corazón para que podamos hacer eso, para que podamos pedir también perdón. Entonces es muy importante tener en cuenta que es una mentira pensar que mi pecado no tiene consecuencias y que me las tengo que comer si ya embarré definitivamente. Otra mentira que tenemos que romper, que creer que no necesitamos la sanidad. Ya hablamos de eso, necesitamos la sanidad porque nos vamos a enfermar. Y la última mentira que vamos a romper acá en esta pequeña sección es pensar que me sana el pastor o me sana el consejero que se para aquí ahorita a ministrarme. Es otra mentira. Y en sanidad interior a veces ocurre eso. A mí siempre me ha pasado también, que lo he visto en algunos casos: oiga, no, necesito una cita con el pastor específicamente, bueno, y no está disponible ahorita, o algún consejero le puede ayudar. No, es que yo siento que el pastor, si él me toca, él me va a sanar. Así no funciona. El Señor impone un cuerpo espiritual acá en la iglesia, unos siervos, unos servidores, pero el poder, por supuesto, proviene del Señor. Entonces usted no depende de ningún intermediario, usted puede ser sanado hoy por el Señor. Claro, aquí está la iglesia que le ayuda, es un facilitador, pero no se coma la mentira de que lo sana usted el pastor o lo sana una persona. Lo sana el poder del Señor, nos sana el poder del Señor. ¿Quieres sanarte? Desecha las mentiras que hay en tu vida y toma la decisión el día de hoy. Siguiente requisito, vamos para adelante. A mí me sirve mucho pensar que no es tan positivo, pero me sirve mucho a mí personalmente. Pongo el ejemplo de pensar en las consecuencias. Cuando yo estoy en un pecado, cuando voy a hacer algo mal, a veces me sirve pensar en las consecuencias. Uy, oiga, yo no me quiero ganar ese desierto gratis, no quiero. Uy, yo no quiero entregarle en bandeja de plata a mi familia, a mi esposa, a mis hijos por la consecuencia de mi pecado. Y a veces a mí me sirve, lo pongo aquí como uno de los requisitos, es que tenemos que tener en cuenta las consecuencias y tomar una decisión definitiva de limpiarme. Todos sabemos que el pecado, bueno, las consecuencias del pecado las voy a nombrar rápido. Nos aleja de Dios. Por supuesto, afecta a nuestro corazón, afecta a nuestra autoestima, nos da culpa. Le ponemos en bandeja de plata al Señor a nuestra familia porque le abrimos las puertas al enemigo si seguimos en pecado. Y eso es uno de los temas fundamentales que tenemos que tocar hoy como iglesia. O sea, nosotros no podemos acostumbrarnos a vivir con el pecado, no podemos acostumbrarnos. Y a veces nos acostumbramos, a veces decimos: ay, bueno, no importa, yo no le hago daño a nadie, pero estoy siguiendo con este pecadito acá, conviviendo con él,
y nos acostumbramos a vivir con ese pecado, y lo que estás haciendo, ¿sabes qué es? Haciéndote el harakiri, te estás enfermando más, te estás enfermando más. Y quiero resaltar algo acá. Aparte de todas las consecuencias del pecado, hay una que me llama mucho la atención, y es que cuando tú estás en pecado y no lo sueltas y no lo dejas, llegan más pecados. ¿No se han puesto a pensar? Empiezas a tomar trago, no pasa nada. Tomador social, empiezas a tomarte tus aguardientes, no sé qué. Ya no tienes control del tema del trago y te pasas a la droga. Cuando te pasas a la droga, entras a la promiscuidad y al adulterio en 1 milímetro. Ya estás en adulterio, estás en promiscuidad. Cuando estás en promiscuidad y en adulterio, así sea por internet, redes sociales, creas ruina familiar. Todo está escrito. Creas ruina familiar. Entonces empiezas, pero ¿por qué no tengo plata? Los negocios no me funcionan. Todo viene con una cadena. Estás en ruina familiar, afectas a tu esposa, afectas a tus hijos. Entonces, pensemos en las consecuencias. No nos ganemos desiertos gratis. Dejemos hoy el pecado. El Señor nos da la fuerza, el Señor nos da el poder. Hoy tenemos que romper cualquier pecado con el que nos hayamos acostumbrado a convivir. Hoy es el día. El Señor nos da el poder. Recordemos este versículo en donde dice que el pecado es tan horrible y dice que el necio puede ser tan necio que vuelve a su propio vómito. Es igual que el necio que regresa a su necedad. Qué horrible venir a todos los ayunos durante toda la vida a pedir perdón por lo mismo. Es súper harto, es súper harto. Hoy es el día que tenemos que romper con eso y el Señor es nuestra fuerza, el Señor es nuestra fuerza. Si piensas que el Señor no te puede liberar de tu pecado, hoy es el día en que digas, gracias Señor, hoy pude. Y hay unos pequeños pasos de fe que son claves. Tú no te vas a sanar, bueno, sí, en madurez espiritual lo enseñamos, el Señor te puede sanar en un día de un vicio, en un día, en un segundo te puede sanar. Pero a veces el Señor también permite que pases por un proceso. Paso a paso lo puedes llevar, pero tienes que dar esos pequeños pasos, o si no tú vas a seguir amarrado y vas a seguir enfermo. Vas a seguir enfermo. El pecado enferma, y recuerden siempre, las consecuencias del pecado son reales, y si tú no sales de ese pecado hoy, vas a acarrear más pecados y después salir de eso sí que es un problema, es un problema. Entonces pilas con eso. Siguiente requisito, permanecer en Cristo. Juan 15 del 1 al 5. No lo voy a leer todo porque ya Ivancho lo leyó, pero este es uno de mis versículos favoritos cuando el Señor dice que toda rama que no da fruto la corta, pero toda rama que sí da fruto la poda. Entonces el Señor me decía, oiga, esa rama que sí da fruto, yo la voy a podar. Cuando te podan es cuando te quitan la enfermedad, te quitan las hojas muertas. Si te has dado cuenta, te quitan esas hojas muertas, y el Señor lo que quiere es hacer eso. Primero, que des fruto, que des mucho fruto. Si estás amarrado y no estás dando fruto, el Señor puede cortar esa rama. Entonces, estemos dispuestos a que el Señor hoy nos sane, que nos haga esa poda que Él necesita hacernos para que estemos sanos, para que demos mucho fruto, no poquito, mucho fruto en cualquier cosa que hagamos. Entonces, permanezcamos en Cristo. Hay otra parte del versículo muy chévere que dice, no la sabemos todos, que lejos de Dios nada podemos hacer, pero Él es la vid y nosotros somos la rama, y estamos diseñados para dar mucho fruto. Qué pesar que estemos diseñados para dar mucho fruto, ¿no? Mucho fruto. Es como cuando tú tienes un talento, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, tiene muy buen talento para jugar fútbol. Está diseñado, Dios le dio unos dones y talentos así como nos los ha dado a cada uno de nosotros. Pero por yo estar enfermo, por negar mi enfermedad, por no dejar el pecado, por no pensar en las consecuencias del pecado, no puedo desarrollar ese talento, no puedo dar fruto. Qué pesar estar estancados, que Dios te dio unas capacidades impresionantes para hacer el propósito que Él te tiene destinado para vivir esa vida abundante que nos prometió, y que tú estés amargado o en derrota. Es súper triste saber que el Señor te dio esas capacidades y que estés estancado. Eso no es lo que quiere Dios. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere podarte, que estés sano y que hoy mires tu corazón para que estés en victoria en todas las áreas de tu vida. Claro, hay circunstancias difíciles, sí. Hay obstáculos, claro. La economía no está fácil, por supuesto.
Pero si hoy estamos dispuestos a permanecer en Cristo, y si hoy de verdad, de corazón quieres estar sano, el Señor nos abre sus brazos de amor y nos está diciendo, oiga, permanezcan en mí, sánense de una vez por todas. Listo, ya pidió la cita médica, ya reconoció que tenía un problema, buscó al doctor, buscó al especialista. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Seguir el tratamiento, permanecer en Cristo, siga el tratamiento. Muchas veces uno se encuentra, no, ya me dieron, ya fui al médico, ya me dio el tratamiento y ya compró el remedio, no lo he comprado. Entonces sigues enfermo y sigues enfermo y sigues enfermo y ¿hasta cuándo vas a seguir enfermo? Es la pregunta que nos hace Dios. ¿Quieres sanarte? ¿Quieres sanarte hoy? Permanezcamos en el Señor. No bajemos los brazos, permanezcamos en el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que permanezcamos en Él. Claro, ¿tenemos días bajos? Sí, claro que tenemos días bajos. Hay días que uno quiere botar la toalla, claro que sí. Pero el Señor hoy nos da un nuevo aire, un tiempo de refrigerio. En Sofonías 3:16, 18 dice, aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. Me fascina ese pasaje de Sofonías, porque cuando uno está que tira la toalla, que baja los brazos, inmediatamente llega un nuevo respiro donde el Señor te dice, yo estoy acá, tranquilo, no pasa nada. Si estás acá en el ayuno hoy en día y Dios te llamó, es porque de verdad el Señor quiere hacer algo diferente, quiere hacer algo diferente. Miremos el ayuno con expectativa, miremos el ayuno como, no un ayuno más, una prédica más, un mensaje más. Hoy el Señor nos llama de verdad, de corazón, a que estemos sanos. Bueno, ahora vamos rápidamente al segundo capítulo y es, ¿cuáles son los obstáculos? Bueno, ya vimos cuáles son los requisitos, ahora vamos a ver cuáles son los obstáculos. Para mí el principal obstáculo se llama temor y es el número uno. Es el número uno. ¿Qué es lo que vemos generalmente? O lo que he visto en mí también a veces, y es que tenemos temor a ser juzgados. Oiga, no, yo no le digo, yo no voy a consejería porque pues quién sabe qué me dirán, me van a criticar, o yo no levanto la mano con este problema porque qué pensarán de mí. No importa que estés sirviendo en la iglesia o no. Ahora, esto es mucho más marcado en los que servimos, ¿no? Que no es tan chévere llegar donde el pastor, esta semana me cerraron acá al lado y le eché la madre y era Cristina. Pues no es chévere, ¿no? No es chévere, sí, no es chévere eso. Pero nosotros no tenemos que tener temor de sanarnos. Bueno, creo que a Pacho sí le pasó una vez algo parecido, ¿no? Acá cuando frenó a Cris recién llegado de Ujer, la sacó para el parqueadero abajo. Pero bueno, cosas que pasan, Pacho, no pasa nada. Entonces, sí, exacto. Entonces, no podemos andar con temor. Es como si a mí me da pena ir al médico y decirle que tengo un problema. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, es como absurdo. O sea, ¿cómo tú vas a tener miedo si al final lo que quieres es sanarte y estar bien, que tu familia esté en victoria, que tu matrimonio esté en victoria, que tú estés sano físicamente? Porque recuerden que una de las consecuencias de mi sanidad interior es mi sanidad exterior. A veces estoy enfermo físicamente y muchos de los casos es que tu corazón no está sano por dentro. Si tú estás sano por dentro, estás sano por fuera. Ya lo hemos venido hablando. Entonces no podemos estar con temor de que te juzguen. Eso se llama madurez espiritual. Perdón lo que voy a decir, pero te tiene que importar 5 lo que diga el de al lado. Te tiene que importar es lo que Dios piense de ti. Y a veces estamos así, ay no, yo no digo, yo no hago. ¿Cómo estás? No, estoy perfecto, estoy espectacular, mejor imposible. No. Cuando tengas un problema, levanta la mano. Levanta la mano. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué otro temor podemos tener acá? A que mi problema salga a la luz. Uy, no, yo no quiero que eso salga a la luz. Yo no quiero que ese problema salga a la luz. Qué vergüenza, qué oso, qué pena con mi esposa, con mis hijos. Y lo hablábamos hoy durante la primera charla. Tenemos que tener la valentía de mirar ese problema a los ojos, ese gigante a los ojos, y pagar ese precio de valentía para estar bien. Pagar ese precio de valentía para que mi familia esté bien, para que mi matrimonio esté bien.
y para reclamar las victorias que Dios quiere para mí. De lo contrario es imposible. Si yo vivo en temor es imposible. No puedo tener temor de que las cosas salgan a la luz. Cómodo no es, yo sé que no es cómodo, pero es necesario, es necesario. Tercer temor que hay que vencer acá, este es clave y es revivir emociones del pasado. Porque como les digo, en sanidad interior hay mucha negación. No, yo estoy bien, no necesito sanidad, no pasa nada. Yo aquí me aguanto, el zapato pequeño que hablaba ahorita Iván, yo me lo aguanto, no pasa nada. Pero resulta que no podemos vivir con ese temor definitivamente. No podemos vivir con ese temor, no podemos hacerlo porque si no, no vamos a ser sanados. Es imposible que yo tenga miedo a revivir las emociones del pasado. Seguramente va a ocurrir cuando yo estoy en un proceso de sanidad interior o de consejería. A veces pasa que tú llenas tu inventario personal, empiezas a llenar los temas y te acuerdas de un dolor pasado. Pero si te acuerdas nuevamente y eso revive tu dolor, es que tú no estás sano. No estás sano. Entonces el Señor a veces permite que tú recuerdes cosas del pasado porque quiere sanarte definitivamente. No darte acetaminofén, sino quiere darte el tratamiento definitivo. Entonces, ese es otro temor que debemos tener y es un obstáculo. El temor es un obstáculo para que te sanes. Y por último, nos da miedo abandonar la vida que llevábamos antes. Eso es un obstáculo gigante, pero no es un obstáculo necesariamente de necedad, es un obstáculo es un obstáculo de dejar esas cosas de pronto que me cuestan, ¿no? Dejar a los amigos que no me convienen, dejar el cigarrillo, dejar la mentira, dejar el robo, dejar de mirar cosas en internet que no me convienen, dejar de criticar. A veces no quiero salir de ahí. Entonces yo digo, o sea, es absurdo, ¿no? ¿Cómo prefiero seguir enfermo? O sea, a veces preferimos seguir enfermos que dejar la vida pasada que llevábamos. Y era un poco lo que me decía mi amigo. Oiga, no, yo no soy capaz de pagar el precio. Yo prefiero seguir viviendo en el mundo que entregarle mi vida al Señor. Increíble. Y hay muchos casos que pueden ocurrir de esto. ¿Y esto cómo se llama? Temor, a dejar tu vida pasada. Pero si de verdad hoy te quieres sanar y hoy quieres estar sano, tienes que dejar el pasado, no hay nada que hacer. Toca dejar el pasado. El pasado ya no existe más, ya pasó. Ya pasó. Y si hoy tienes que cambiar de amigos, pues bueno, hoy tienes que cambiar de amigos si quieres ser sano, es el precio que hay que pagar. Hoy tienes que cambiar de empresa, bueno, de pronto el Señor te está llamando a cambiar de empresa para que no estés más enfermo por el estrés. Ya pasas tú saliendo del trabajo y te van cayendo gotas de cortisol, no aguantas el estrés. De pronto será que el Señor quiere hacerte disfrutar la paz que Él nos prometió. Hoy es un día de tomar decisiones, un día de sanar nuestro corazón y sacar esas cosas que nunca sacamos, pero toca hacerlo. Entonces pilas con el temor, ese es el primer obstáculo que quiero mencionar. Segundo obstáculo es también la falta de perdón, porque así como el perdón es un requisito, también es un obstáculo la falta de perdón. No voy a quitarle la prédica al pastor de los ayunos que vienen, pero voy a leer rápidamente Colosenses 3, 12 y 13, y me parece una locura. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. No hay mucho más que decir. Si hoy quieres estar sano, definitivamente hay que perdonar. Tercer obstáculo, una mente no renovada. Una mente no renovada. Romanos 12 del 1 al 2 dice, no se amolden al mundo actual, sean transformados mediante la renovación de su mente. Es archiconocido. Tenemos que renovar nuestra mente, porque si nosotros no renovamos nuestra mente de acuerdo a lo que el Señor dice, no vamos a poder ser sanos. Mi esposa me decía en estos días, oiga, es que la falta de renovación, bueno, ella no me gustea, me dijo, oye, la parte de renovar la mente o de andar sin renovar nuestra mente es como una máscara. Es la máscara que te pones para venir a la iglesia y decirle a todo el mundo que estás bien.
¿O es la máscara que te pones cuando estás en la alabanza y levantas los brazos pero no estás bien? ¿O es la máscara que te pones en el trabajo cuando eres súper decente, cuando eres súper chévere, pero cuando te vas al café con tus amigos hablas mal de tu jefe? Cuando tú tienes esa máscara de apariencia, esa máscara es una falta o es una muestra de que tu mente no ha sido renovada del todo. Entonces, hoy el llamado es, oiga, ¿quiero sanarme? Sí, me quiero sanar. Tienes que renovar tu mente. Hoy es el día de quitarnos máscaras, hoy es el día de presentarnos de manera auténtica ante el Señor, de presentarte de manera auténtica en tu trabajo, presentarte de manera auténtica en tu entorno. Y eso es muy interesante porque si tú te comportas de manera auténtica, de lo que habla tu boca, por supuesto, sale de tu corazón. Entonces tú te vas a empezar a dar cuenta, oiga, yo tengo que sanear cosas. Yo estoy llegando a la oficina solo a echar chisme. Hay algo mal en mi corazón, ¿cierto? Pero tienes que ser auténtico. Hoy es el día de quitarnos las máscaras. Hoy es el día de pedir ayuda. Hoy es el día de pedir una cita de consejería. Acá tenemos un grupo de consejeros de verdad súper entregados a ayudar, que nos preparamos todos los meses en sesiones con el pastor, precisamente para poder guiarlo a usted en un proceso de madurez espiritual. Entonces aproveche esos espacios. Si el Señor le está llamando a levantar la mano a pedir ayuda, hágalo. Esta es una iglesia de sana doctrina, esta es una iglesia de verdad impresionante. No es porque yo esté acá en la iglesia, pero he tenido la oportunidad de conocer otras iglesias. Y como esta, pocas, les puedo decir. Se cuentan muy pocas. Valoremos lo que tenemos. ¿Tiene un problema? Pida ayuda, levante la mano. Hay un montón de saquitos acá negros que dicen, ¿puedo orar por usted? Aproveche que oren por usted, aproveche a levantar la mano, usted no está solo. Primero, el Señor está con usted. Y segundo, usted tiene una iglesia que no es casualidad que usted está acá plantado en esta iglesia. Entonces, muy importante tener en cuenta renovar nuestra mente, es un obstáculo grande. Quitémonos las máscaras y renovémonos para entrar en ese proceso de madurez espiritual. Vamos con el cuarto obstáculo, que es no creer. El archiconocido Hebreos 11:16, que todos no lo sabemos, el que no se lo sabe, bueno, pues hoy se lo va a aprender. Hebreos 11:6 dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Si hoy quieres ser sano y no crees en Jesús, tienes un problema, porque no vas a poder ser sano. Porque la sanidad proviene del Señor. Entonces, tenemos que creer. ¿Y cuál es el factor común cuando usted ve a alguien que no cree? Ya lo hablamos antes, el temor. Entonces tengo temor al mañana, tengo temor a qué irá a pasar, que la economía, que Petro, bueno, aunque Petro da miedo, pero bueno, que Petro, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con mi matrimonio, cómo voy a hacer para pagar las universidades de mis hijos mañana, qué irá a pasar, será que mi matrimonio sí va a funcionar mañana o no, no sé, pero no sé cuál sea el temor que usted tiene, pero eso es un símbolo de incredulidad, y si usted hoy no cree en aquel que derramó la sangre por usted y por mí, pues hoy es un día en donde de pronto el Señor está tocando su puerta nuevamente, como nos decía Iván, y es la oportunidad para abrir la puerta de adentro de su corazón. Es la oportunidad. No sigan sus propias fuerzas, es imposible. No sigan sus propias fuerzas. No siga pensando que su propia inteligencia le va a resolver el problema. No siga confiando que su cuenta de ahorros es la que le da la paz. No siga pensando y depositando la confianza en su esposa o en sus hijos o en su empresa. No, por ahí no es. Usted tiene hoy la oportunidad de verdad de creer para que usted sea sano. Y como ya lo hemos visto, todos necesitamos sanidad. El quinto punto o quinto obstáculo es seguir en desobediencia. En Proverbios 26:11, ya lo había nombrado, como un perro vuelve a su vómito, vuelve el necio a su necedad. Si sigues en desobediencia, vas a seguir enfermo, así de sencillo. Si sigues en desobediencia, vas a seguir enfermo. Es imposible sanarnos si seguimos en desobediencia, es imposible. Y ojo que la enfermedad también puede ser física, como lo hemos hablado.
puede ser de mis emociones, puede ser que todo el tiempo estoy ansioso, que todo el tiempo estoy estresado, que todo el tiempo estoy de mal genio, que todo el tiempo estoy deprimido, que todo el tiempo estoy negativo. ¿No será que el Señor te está llamando y me está llamando hoy a mí a ser obedientes de verdad? Tenemos que obedecer hasta en el más pequeño detalle. Cuando le obedeces a Dios en los pequeños detalles, pasa un milagro. Dios te da la fortaleza para que en la decisión más difícil seas también obediente. Es increíble. Uno da un pequeño paso, uy, voy a ser obediente en esto. La típica que nos enseñaba el pastor Silvano, no sé si se acuerdan, cuando estábamos en la iglesia de Bogotá, él decía, bueno, si pasa una mujer súper bonita en minifalda, usted tiene dos opciones: mirarla solamente, que es un contacto normal, y decir, oye, qué mujer tan linda. Pero ya cuando ella pasa y usted la sigue mirando, pues usted ya adulteró con ella, dice la palabra. Pero cuando usted se aguanta y dice, Señor, yo no tengo por qué mirar esto, no quiero ir a respetar a mi esposa, no quiero ir a respetar a mi esposa. Hagan la prueba. La siguiente vez, usted va a estar más fuerte. El Señor respalda la obediencia. Y esos pequeños pasos son en todo. Este es un ejemplo tonto. Pero en los demás temas de obediencia, hagan el esfuerzo o hagamos el esfuerzo. Tenemos que poder dar esos pequeños pasos de obediencia y el Señor nos va a respaldar de manera sobrenatural, nos va a dar fortaleza, nos va a dar un discernimiento especial, nos va a dar la fortaleza para ser obedientes, y si somos obedientes, somos sanos, ya lo hemos hablado. Y el último punto que tenemos en cuanto a estos obstáculos es el engaño emocional. El engaño emocional. Jeremías 17:9 dice que el corazón es supremamente engañoso. Y siempre hemos enseñado acá en nuestra iglesia, y está en la palabra, que las emociones son súper engañosas. Tenemos que vivir por principios y no por emociones. Si hoy sientes no venir al ayuno, pues tú no vienes. Pero si tú entiendes el principio espiritual, que si vienes al ayuno vas a romper cadenas, vas a obtener respuestas, el Señor te va a sanar, el Señor te va a mostrar, pues tú vienes al ayuno, así no quieras. Entonces, esos principios tenemos hoy que recordarlos. Esos principios son fundamentales para sanarnos. Entonces no se nos olvide nunca que el engaño de las emociones te puede alejar de la sanidad del Señor. Y estas emociones, como les digo, tenemos que entenderlas en oración, porque si no es imposible saber si una emoción te está engañando. Ahora, ¿el Señor puso las emociones? Claro que sí, el Señor puso las emociones, pero tenemos que discernir, tenemos que entender cuando una emoción de estas es engañosa y le puede quitar el lugar al Señor de lo que el Señor te está diciendo. Hay muchos negocios que se hacen por emociones. Uy, este es el negocio perfecto, espectacular, mejor dicho, esta vez sí, DMG, este es. Y te metes a DMG por emociones, ¿le preguntaste al Señor? No, mal. Entonces el tema de las emociones es en todo. Tenemos que tenerlo súper en cuenta porque el corazón es engañoso, el corazón es engañoso. Y porque es engañoso, el Señor lo quiere sanar hoy. Y por eso este seminario de sanidad que le habla a nuestro corazón. Entonces, vamos a disponernos a orar un momentico. Pero antes de eso, yo quiero saber si hay alguien que vino por primera vez a un ayuno en nuestra iglesia, que levante la mano para darle la bienvenida. Bienvenida, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenido, bienvenida, bienvenidos. Qué chévere que estén acá porque, como lo hemos venido hablando toda la mañana, no es coincidencia. No es porque usted estaba hoy desparchado y terminó acá en la iglesia, no había nada más que hacer, sino que el Señor lo está llamando. El Señor tiene un propósito con usted, tiene un propósito importantísimo con usted. ¿Y sabe cuál es la única forma en que el Señor le va a mostrar ese propósito? Sanando su corazón. Él quiere sanar su corazón, Él quiere sanarlo para mostrarle su corazón. Entonces, yo quisiera que las personas que levantaron la mano vinieran acá al frente, con las personas de pronto que los invitaron. Vengan acá al frente un segundito, queremos orar por ustedes. Vengan, sin pena. Un aplauso para ellos, por favor. Bienvenido. Bienvenida. Bienvenidos, bienvenidos. Qué chévere que estén acá.
Bienvenida. Bueno, creo que el Señor está haciendo cosas increíbles porque hoy llegó mucha gente a nuestro ayuno. Qué bendición, qué felicidad, qué chévere. Bueno, siempre que hacemos este llamado, es un momento súper especial, porque es el momento en que nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios. Le abrimos esa puerta que nos explicaban ahorita en esa obra de arte, abrimos esa puerta del corazón y permitimos que el Señor entre en nuestra vida. Y a partir de que el Señor entra en nuestra vida pasan milagros. El Señor empieza a transformar tu vida, a transformar tus amistades, a transformar tus finanzas, a transformar tu matrimonio, a hacer bendición para tus hijos, incluso también a sanarnos físicamente y a sanar nuestro corazón. Entonces, qué chévere que estemos acá. Vamos a hacer una oración. Por favor, cierre sus ojos para concentrarse, conéctese con Dios, porque lo más importante de esta oración es que usted la haga con Dios, no conmigo ni con los que están acá, que se le olvide el que esté al lado. Cierre sus ojos y por favor repita después de mí. La iglesia nos acompaña, por favor. Señor Jesús, yo te necesito. Reconozco que tú eres Dios, que moriste por mí en una cruz. Yo hoy abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en mí. Yo sé que a partir de hoy tú me haces una nueva criatura, que tú sanas mi corazón, que tú sanas mi entorno y que a partir de hoy mi nombre estará escrito en el libro de la vida y nadie lo borrará jamás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso, iglesia, a estas personas nuevas, por favor. Y yo los quiero invitar con nuestro grupo de bienvenida, que son las personas que están acá. Estamos acá para ayudarles, estamos acá para hablarles un poco de cómo los podemos ayudar en nuestra iglesia. Qué chévere que hayan venido hoy. Vayan con ellos un momentico y ya. Gracias. Dios los bendiga.